Dicen que todos cargamos cosas que nadie más ve. Recuerdos que duelen, palabras que aún pesan, culpas que nunca nos pertenecieron. Y, sin darnos cuenta, avanzamos por la vida como si lleváramos puesta una mochila invisible que se hace más pesada cada día. Esta es la historia de un joven que aprendió que no siempre es la vida la que pesa. A veces, somos nosotros quienes nos aferramos a piedras que nos impiden avanzar. Y también es la historia de cómo un simple encuentro puede recordarnos que soltar no es perder, es recuperar la libertad que olvidamos. Hoy conocerás la historia de Elian y de la mochila que casi arruina su vida. Elian tenía 19 años y la apariencia de un chico común, delgado, con el cabello desordenado y unos ojos que parecían cargar más cansancio del que cualquiera a su edad debería conocer. Vivía solo con su madre en un pequeño departamento y pasaba los días entre la universidad, un trabajo de medio tiempo y la sensación constante de que algo en su interior siempre estaba al borde de romperse. Pero lo que nadie sabía, ni su madre, ni sus amigos, ni siquiera él mismo, era que sobre su espalda cargaba una mochila invisible. No era una mochila física. No tenía cierres, ni compartimentos, ni tiras ajustables. No podía verse, pero sí sentirse. Lo extraño era que Elian no recordaba cuando comenzó a cargarla. Lo que sí recordaba era cuando empezó a pesar. Todo ocurrió el día que recibió aquella llamada del hospital. Su padre, quien había abandonado a la familia años atrás, había sufrido un accidente. Y aunque Elian no lo veía desde los 12 años, algo en esa llamada colocó la primera piedra en su espalda, la culpa. Culpa por odiarlo. Culpa por sentir que no quería ir al hospital. Culpa por no llorar. Culpa por sentir que no sentía nada. Esa noche, al acostarse, sintió un leve tirón en sus hombros. Pensó que era estrés, pero no lo era. Era la mochila. Y no sería la última piedra que caería dentro. Pasó el tiempo, y con él, las emociones no resueltas de Elian comenzaron a materializarse dentro de aquella mochila misteriosa. Cada vez que discutía con su madre, aparecía otra piedra, la ira. Cada vez que sentía que no era suficiente, caía una más, la inseguridad. Cada vez que fracasaba en algo, la mochila tragaba otra, el miedo. Cada vez que fingía estar bien, crecía otra piedra pequeña pero constante, la tristeza silenciosa. La mochila no lo avisaba. No hacía ruido. Solo iba pesando más, día tras día, paso tras paso. En clase, Elian ya no podía concentrarse. Se dormía fácilmente. Sus hombros dolían. Caminaba inclinado sin saber por qué. Sentía que el aire le faltaba y que su mente estaba llena, saturada, al borde. Pero aún así, cuando alguien le preguntaba si todo estaba bien, él respondía: sí, solo estoy cansado. Y quizá era cierto. Pero no era un cansancio del cuerpo. Era un cansancio del alma. Una mañana, después de una noche llena de pesadillas y pensamientos que no lograba ordenar, Elian se despertó con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Intentó levantarse de su cama, pero no pudo. Sus brazos se movían. Sus piernas también. Pero el peso sobre su espalda era insoportable, como si alguien hubiese puesto un saco de cemento encima. No podía incorporarse. No podía sentarse. No podía respirar bien. Simplemente no podía. El pánico lo invadió. Intentó hablar, pero su voz salió débil. Intentó llamar a su madre, pero ella ya se había ido al trabajo. Intentó moverse otra vez, pero la mochila, esa mochila que no existía, pero que estaba más presente que nunca, lo mantenía atrapado. ¿Qué me pasa?, pensó entre lágrimas. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. Lloró por todo lo que había ignorado. Lloró por todo lo que había cargado. Lloró por todas las emociones que nunca abrazó ni admitió. Y mientras lloraba, dentro de la mochila, las piedras vibraron como si también sintieran el desahogo. Cuando finalmente logró ponerse de pie, el día ya había avanzado. No fue a clases. No fue al trabajo. Solo caminó sin rumbo, como si sus pies supieran a dónde llevarlo. No lo sabía aún, pero ese día marcaría un antes y un después. Elian llegó a un parque viejo,
casi vacío. El viento frío movía las hojas, y el canto de los pájaros sonaba distante. Se sentó en una banca y dejó caer la cabeza entre sus manos. No sabía por cuánto tiempo estuvo así, solo respirando, llorando y sintiendo ese peso insoportable que parecía crecer minuto a minuto. Entonces escuchó una voz. «Veo que cargas demasiado, chico». Elian levantó la mirada. Frente a él estaba un anciano de barba blanca, ojos serenos y una ropa sencilla que parecía tan gastada como sus años. Caminaba apoyándose en un bastón de madera pulida. «Disculpe», preguntó Elian. «La mochila», respondió el anciano señalando su espalda. «Esa que te dobla, aunque no la veas». Elian sintió un escalofrío. «No entiendo de qué me habla». El anciano sonrió, con una paciencia que resultaba desarmante. «Todos cargamos una mochila invisible. En tu caso, está más llena de lo que debería. ¿Quieres saber cómo lo sé?». Elian asintió, incapaz de hablar. «Porque yo también la tuve», continuó el anciano. «Y casi me quita la vida». El anciano se sentó a su lado y respiró profundo, como si cada palabra que estaba a punto de decir la hubiera aprendido con dolor. «Escúchame, muchacho. Todos nacemos con una mochila invisible. Vacía. Limpia. Ligera. Pero a lo largo de la vida, metemos dentro piedras que no nos pertenecen, y otras que sí, pero no sabemos soltar». Elian lo escuchaba sin apartar la mirada. La culpa, el miedo, la rabia, la tristeza, las palabras que otros nos dijeron y que aceptamos como verdades. Todo eso se vuelve peso. Y llega un día, siempre llega, en que la mochila no nos deja avanzar. El anciano lo miró con una firmeza suave pero profunda. La mente se vacía cuando sueltas lo que nunca debiste cargar. Elian tragó saliva. ¿Y cómo se supone que debo soltar? El anciano miró al horizonte, reconociendo cada piedra, nombrándola, entendiendo que no eres lo que guardas. Y luego, dejándola ir. Una por una. Elian bajó la mirada. ¿Y si tengo demasiadas? Entonces empezarás por la primera, respondió el anciano. La que más pesa. Siempre sabes cuál es. Elian cerró los ojos. Respiró. Y la vio. No físicamente. Pero la sintió. La culpa. Esa culpa por no amar a su padre como se supone que debía. Por guardarle rencor. Por no llorar cuando murió. Por sentir que no encajaba en la imagen de buen hijo. «Es culpa», susurró. El anciano asintió. La culpa es una de las piedras más traicioneras. Te hace creer que debes cargar con actos que no cometiste y emociones que no elegiste. Pero dime. Tú elegiste que él se fuera. Elegiste la distancia. La ausencia. Las heridas. Elian negó lentamente con la cabeza. Entonces no es tuya, concluyó el anciano. Suéltala. El joven inhaló profundo, y en su mente sostuvo aquella piedra gris, pesada, fría. Y mientras la dejaba caer al vacío, una extraña ligereza recorrió su espalda. Por primera vez en años. Ahora sigue la ira, dijo el anciano. Esa que guardas por tantas discusiones con tu madre. Esa que sientes por ti mismo cuando no cumples tus propias expectativas. La ira era grande. Ardía. Quemaba. Pero cuando la dejó ir, sintió como si sus pulmones pudieran expandirse un poco más. Luego vino el miedo. Después la tristeza. Después la inseguridad. Después todas esas palabras que se había repetido a sí mismo durante años. No sirvo para nada. No soy suficiente. Soy un problema. No puedo con esto. Cada una era una piedra. Cada una había sido colocada por su propio dolor y por el dolor de otros. Y cada vez que soltaba una, su cuerpo se incorporaba un poco más, como si su columna recordara su verdadera forma. Cuando soltó la última piedra, Elian se enderezó. Respiró profundo. Sintió el viento. Sintió el suelo. Sintió su propia vida latir dentro de él. La mochila seguía ahí,
pero ligera. Vacía. Lista para llenarse, pero ahora con cosas que él eligiera cargar. Miró al anciano, con los ojos brillosos, pero no de tristeza, sino de alivio. Gracias, susurró con la voz quebrada. No tiene idea de cuánto necesitaba esto. El anciano sonrió, con la ternura de quien ha visto muchas vidas romperse y volver a formarse. No me agradezcas a mí, respondió. Te agradezcas a ti. Fuiste tú quien decidió soltar. Elian parpadeó por un momento. Necesitaba respirar, procesar, asimilar lo que acababa de vivir. Se levantó para abrazar al anciano, pero cuando se volteó, ya no estaba. No había huellas. No había rastro. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Solo quedaba el eco de sus palabras flotando en el viento. La mente se vacía cuando sueltas lo que nunca debiste cargar. Y fue ahí cuando Elian comprendió algo. No todos los encuentros son casuales. Algunas personas llegan a tu vida justo cuando estás a punto de caer. Para recordarte que puedes levantarte. Elian regresó a casa con paso firme, ligero, casi nuevo. Esa noche durmió sin pesadillas. Al día siguiente despertó sin ese dolor en los hombros. Y mientras se veía al espejo, por primera vez en mucho tiempo, vio a alguien diferente. No perfecto. No invencible. Pero libre. Y entendió que la mochila nunca se iría. Todos la tienen. Todos la llenan. Todos cargan algo. La diferencia está en aprender a soltar. Y Elian había aprendido. El resto de su vida apenas comenzaba. A veces, no es la vida la que pesa, somos nosotros aferrándonos a lo que ya no tiene lugar en nuestro camino. Y cuando por fin sueltas, descubres que siempre fuiste capaz de avanzar más ligero, más libre, más tú. Destello si esta historia resonó contigo. Te invito a suscribirte, dejar tu me gusta. Y acompañarme en más relatos que tocan el alma. Y transforman el corazón, una historia a la vez.